Estamos de regreso. Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Usted lo puede sintonizar en todas las plataformas digitales de las redes y ahí está la señal nítida de Boreal Televisión. También en todos los cables del país, canales dominicanos en Estados Unidos, Boreal Televisión. Bien, licenciado, entonces, partiendo de todos esos trámites que se producen en la jurisdicción inmobiliaria en términos de derecho registrado, tenemos que hablar también del recurso de revisión por causa de fraude, saber cuál es el plazo, cuáles son las condiciones que se dan para la interposición de este recurso, son elementos fundamentales que los televidentes que ven este programa necesitan saber. Pues fíjese, la revisión por causa de fraude es una acción que se intenta cuando se ha generado por vez primera algún fruto de algún proceso de saneamiento, un título que por vez primera se expide, donde se le adjudicó el derecho, entiéndase, a un reclamante que probablemente no era el dueño. Vamos a entenderlo así. Esa persona poseía esos terrenos, hizo la reclamación, logró ser adjudicatario por un proceso de saneamiento y ejecutó su proceso de reclamación por saneamiento y se les pidió su certificado de título. El artículo 86, el párrafo del artículo 86 de la ley 108-05 establece el plazo de 1 año a partir de la expedición por vez primera del certificado de título. ¿A qué fines? A que pueda entonces demostrarse que sí, que existe un fraude porque quien se adjudicó los derechos no era el dueño. ¿Y qué pasó? Que el verdadero dueño afectado de ese procedimiento de saneamiento, entonces tiene el plazo de 1 año para hacer el reclamo y probar que hubo un fraude que intermedió, que generó una adjudicación en su perjuicio, y podrá interponer por ante el Tribunal Superior de Tierra del lugar del inmueble, entiéndase, y estoy hablando aquí de una competencia territorial y de una competencia material, porque no podemos tener un problema en un Santiago, irnos a La Vega a demandar o en revisión por causa de fraude por una propiedad que está en Santiago. No, aquí hay un Tribunal Superior de Tierra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a accionar como una instancia dirigida por el despacho de la Secretaría General, pero ¿dirigida a quién? Al Tribunal Superior de Tierra. Asunto, revisión por causa de fraude de Juan Pérez contra fulanito de tal, adjudicatario. Entonces vamos a motivar en hecho, vamos a motivar en derecho y a esa demanda le vamos a poner algunos aspectos petitorios, tipo conclusiones, para luego que se introduzca, hacer uso entonces de todas las pruebas que la ley pone a disposición, que mayormente los testimonios que deben usarse para demostrar que ese señor no era el verdadero dueño que se logró adjudicar mediante ese proceso fraudulento. Entonces, una vez se logre accionar, ¿qué es lo que va a pasar? No es que la mensura se va a caer, no, la mensura puede permanecer con la misma designación catastral, pero se va a anular el proceso de saneamiento y vamos a tener que iniciar de nuevo a partir de la mensura, porque el aspecto de la mensura no va a afectar en nada. Se va a anular el proceso de saneamiento que generó en la sentencia que adjudicó a ese señor, pero el certificado de título se va a anular por ese proceso de saneamiento fraudulento y entonces se va a adjudicar al verdadero dueño, al que tenía el verdadero derecho a la posesión con el cumplimiento de las disposiciones de nuestro Código Civil, por tener una ocupación pacífica, ininterrumpida, a título de dueño y de notoriedad continua. Partiendo de la jurisdicción por ante la cual se interpone el recurso de revisión por causa de fraude, podemos establecer entonces, licenciado, que ese también se convierte en una litis también. Sí, porque ciertamente
aunque se trate de una revisión por causa de fraude, es prácticamente una liti, sigue la suerte o corre el transitar de una liti sobre derechos registrados, porque también hay que celebrar una fase de presentación y sometimiento de pruebas y también una audiencia de fondo. Va a ser lo mismo y se van a aportar las pruebas y luego se va a permitir que venga un resultado estableciendo que si lleva razón el accionante en revisión por causa de fraude, pues evidentemente se anule ese deslinde y se proceda a adjudicar los derechos con un nuevo saneamiento, porque se anula ese saneamiento y aunque se parta de la parte de la mensura, es generalmente un nuevo saneamiento que se va a hacer, que va a transitar esas dos fases de audiencia de prueba para que entonces le sea adjudicado por un nuevo saneamiento a esa persona, que resulta ser el verdadero dueño del derecho a la posesión. Cada vez que se vende un inmueble, el nuevo adquiriente tiene que realizar un proceso de deslinde para transferir el título a su nombre. Bueno, no cada vez, sino cuando las circunstancias lo ameriten, porque a veces se hacen ventas o transferencias con propiedades ya deslindadas. Y si ya están deslindadas, pues evidentemente que si se hacen por la totalidad de los metros, del metraje, evidentemente es una transferencia que pasa directa. Ahora, si usted me dice a mí que eran 500 metros y se vendió una parte y no la totalidad, pues entonces eso va a degenerar en una situación que ese deslinde se va a desnaturalizar y se va a convertir en una constancia anotada de nuevo, a no ser que quieran hacer un proceso, si es que se le va a vender 250 a uno y 250 a otro, pues va a haber que hacer un proceso de subdivisión y deslinde, porque si hay un deslinde de 500 metros y se va a vender a dos personas, se va a naturalizar el deslinde y automáticamente lo que van a crearse serían constancias anotadas a favor de esa persona. Entonces, a no ser que se sometan a algunos procesos técnicos para que entonces se haga la transferencia con deslinde de otra vez. Y si partimos de que la venta, por ejemplo, de un terreno, de un solar, que solo era el terreno vacío, construyeron un edificio, el propietario decide años después venderlo, ya tiene otro valor. ¿No hay que deslindar de nuevo para venderlo? Bueno, si la propiedad, como dije en principio, estaba deslindada, sí, y se venden a dos personas una sola porción que ya estaba deslindada, cuando yo hablaba del nuevo deslinde, hablo de un proceso de subdivisión, porque si son dos personas las que van a ser nuevos dueños y la propiedad ya estaba deslindada, ¿qué es lo que hay que hacer? Es subdividir. ¿Pero qué es la subdivisión? Es un proceso nuevo de deslinde. Pero si usted vende una propiedad sobre una constancia anotada y se lo vende, digamos, a dos personas, esa persona tiene que hacer un deslinde, porque usted no le está vendiendo, porque la ley no permite, sobre todo, la ley 51 que redujo la expedición de constancias anotadas, no permite que se haga una venta mediante una constancia anotada, sobre todo del formato nuevo, a dos personas o a una persona sin hacer el proceso del deslinde. La única excepción serían dos. Se puede vender con una constancia anotada a una o más personas y generarse sin realizar el deslinde, que se expidan las constancias anotadas, pero con la condición de que ellos puedan oportunamente deslindarse, aunque no inmediato, porque si se transfiere la totalidad y el formato de constancia anotada es el viejo, por lo menos es una excepción que hay en la ley. Entendido. Si el inmueble está deslindado, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Subdividir. Si se va a vender a más de una persona, sería subdividir. Ahora, si se le va a vender a una sola persona, pues, y es por la totalidad, pues no hay que hacer la subdivisión, sino que se hace la transferencia por completo directa, de la totalidad. Directa, pagando los impuestos de transferencia, el IPI y todo eso. Buscando la certificación del IPI, que hable de la exención del pago de ese IPI o de impuestos sobre propiedad inmobiliaria, que antes era el IBSS, que era impuesto a la vivienda de solares suntuarios.
pero que esto el IPI viene a hacer lo mismo y se cumple con el pago de los recibos y los sellos, las copias de la cédula, el acto de venta original con su título anexo y depositarlo en la oficina de registro de título. Eso es lo que se hace. Los procedimientos de deslinde, a veces el ciudadano común que no conoce de este procedimiento técnico que prácticamente es un agrimensor que tiene que hacerlo, porque Sí. cuando el cliente va a mi oficina, yo no puedo hacerlo yo. Puedo decirle que sí, pero seguido lo voy a llamar a usted que es agrimensor. Claro que sí, porque A ver, es que un abogado, el hecho de que un cliente le pida a usted como abogado que someta una propiedad a deslinde, lo puede hacer y usted busca al agrimensor y el agrimensor sabe lo que tiene que hacer técnicamente. Sí. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Vaya. Y hasta aquí, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña.